Ahora, vale, hago resumen. Cortes Valenciana. Licitan un contrato de servicio de grabación, catalogación y gestión de las sesiones, ruedas de prensa, actos institucionales de la institución, ¿vale? En el pliego de cláusula administrativa, sí, mi explorador de archivos, sí. En el servicio licitan un servicio de grabación, catalogación y gestión, ¿vale? En el pliego de cláusula administrativa, pues establecía una duración del contrato de 2 años, prorrogable por otros 2 años, un presupuesto base de licitación de 40.000 euros, con un IVA de un 21% que ascendía a 8.400 euros, las eventuales prórrogas por cada anualidad, 20.000 euros cada anualidad, y un IVA que ascendía, era un 21% y ascendía a 4.200 euros. En el pliego también se preveía una posible modificación del 20% del presupuesto inicial, se preveía una garantía definitiva del 7% sobre el precio de adjudicación y la puntuación de los criterios de adjudicación se calculaba sobre 100 puntos, en el que se incluía el precio que correspondía a un 70% y la experiencia y cualificación profesional del personal de la empresa licitadora que se vaya a adscribir al servicio de vigilancia un 30%, ¿vale? Respecto a esto, explicamos en la última clase bastante sobre los criterios de adjudicación, que eran criterios de adjudicación, si esto era criterio de adjudicación o era solvencia técnica, y ya dijimos que no podía ser criterio de adjudicación no porque en sí no pudiera ser, sino porque no guardaba relación con el objeto del contrato, ¿vale? Siempre se puede hacer la experiencia siempre puede ser un criterio de adjudicación cuando es un plus de calidad, ¿vale? Y así se especifique, así lo prevé el 145. Pero aquí no guarda relación con el objeto del contrato, porque era sobre el servicio de vigilancia. La experiencia cualificación no guarda relación con el objeto del contrato, que es el servicio de grabación, catalogación y gestión de las sesiones, sino que la experiencia y cualificación que se puntúa como criterio de adjudicación es la experiencia y cualificación del personal adscrito al servicio de vigilancia, y por tanto, como no guarda relación con el objeto del contrato, al final determinamos que no podía ser criterio de adjudicación, ¿vale? Que al principio estuvimos divagando mucho de ese criterio de adjudicación, solvencia técnica, y al final me di cuenta que es que era en relación con el servicio de vigilancia. Entonces, independientemente de cómo queríamos, lo importante es que como no guarda relación con el objeto del contrato, pues por tanto no podía determinarse como un criterio de adjudicación. Bien. Otra cuestión a tener en cuenta. Además, que no me acuerdo si esto lo dijimos o no, ya no lo recuerdo, además de que de lo que acabo de decir, en el precio cuando dice un 70% no dice fórmula. La fórmula también se tiene que determinar, y tiene que ser una fórmula que realmente sea equitativa, ¿vale? Sea proporcional, equitativa, etcétera. Y después, en el caso que esta experiencia fuera factible, porque sí guardará relación con el objeto del contrato, no puedes poner solo un 30%, porque ¿qué se puntúa aquí? Un 30%, ¿qué experiencia? ¿Cuántos años de experiencia? ¿Qué cualificación profesional? Todo eso se tiene que determinar y detallar también, porque también lo dice el 145, que los criterios de adjudicación deben guardar relación con el objeto del contrato y estar bien detallados. Y que no tenga ningún problema, es decir, cuando son criterios objetivos, ¿vale? El licitador a priori más o menos tiene que saber qué puntuación va a tener. Vale que la fórmula nunca va a saber qué puntuación le va a corresponder. ¿Por qué? Porque la fórmula siempre tiene que guardar relación con las demás ofertas. Es decir, normalmente una fórmula para que te la den, para que sea correcta, no puede ser, a ver si soy capaz de explicar esto. Cuando tú estableces una fórmula, no puedes decir, si me bajas un 5%, te doy 5 puntos. Si me bajas un 10%, te doy 10 puntos. Si me bajas... No puede ser eso. Tiene que ser en relación con las demás ofertas, ¿vale? Por ejemplo, una regla de 3, si la oferta más alta se va a llevar los 70 puntos, imagínate que se le dan a estos 70 puntos, ¿no? Si la oferta más baja tiene 70 puntos y la oferta más baja son 100.000 euros, la que se está valorando, ¿cuántos puntos tendría? Imagínate, eso es una regla, imaginaos, eso es una regla de 3 que guarda relación con las demás ofertas para puntuar una oferta concreta. ¿Me explico con esto? Entonces, además de lo que dijimos, que no recuerdo bien si esto lo comentamos, que cuando decimos precio y decimos un 70%, se tiene que establecer una fórmula, ¿vale? De cómo se calcula esa bajada de precio. Igual que en la parte del 30%, también se tiene que determinar exactamente qué es, cómo se puntúa esos
esos 30 puntos. ¿Ok? ¿Me seguís? No era criterio de adjudicación porque no guarda relación con el objeto del contrato. Si guardara relación con el objeto del contrato, siempre que se justificara que mejora la prestación del servicio, que es un plus, que da una calidad, que sí, y siempre y cuando no estuviera previsto como una solvencia técnica, ¿vale? ¿Esto os ha entendido lo que acabo de decir? ¿Me seguís, chicos? A ver, ¿qué me decís? ¿Alguien se pronuncia? ¿Sí? Vale. Seguimos con lo que nos queda de la lectura del supuesto, ¿vale? En el supuesto de que, finalizado el plazo de duración y las prórrogas previstas, el contratista prosiguiera prestando el servicio durante 6 meses más, con conocimiento de las Cortes Valencianas, sin que en ningún momento la institución dirigiera requerimiento al contratista para que cesara esto es importante, para que cesara su actividad, se desconoce si el contratista podría reclamar una remuneración por estos servicios, a pesar de que no exista vínculo contractual y que la actividad y que la actividad se debiera a la exclusiva y unilateral voluntad del contratista. Es decir, lo que nos está diciendo que, finalizado el plazo de duración, tanto del periodo inicial como de las prórrogas, pues el contratista sigue prestando el servicio durante 6 meses en el que las Cortes Valencianas conoce la situación, ¿vale? Porque dice con conocimiento, no le manda ningún requerimiento de que cese en su actividad y ahora ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se puede remunerar a la empresa por la prestación de ese servicio? ¿No? ¿Vale? Bien, seguimos con la pregunta sexta, ¿vale? Que era la última que hicimos, era sobre la garantía definitiva y vamos por la sexta. ¿Quién tiene asignada la competencia a las Cortes Valencianas para la aprobación de los pliegos de las cláusulas administrativas particulares? ¿Cuándo debe aprobarse estos pliegos? ¿Se podría modificar con posterioridad su aprobación? Con respecto a la competencia de las Cortes Valencianas, ¿alguien que sea de las Cortes Valencianas sabe cuál es el órgano de contratación? No me quiero detener mucho en esto, porque yo voy a dar mi opinión, no soy una experta en el órgano de contratación de las Cortes Valencianas, ¿vale? Creo cuál es la respuesta, pero estoy abierta a que alguien que en la sala conozca más el tema me rebata, ¿vale? Porque ya os digo que no soy yo una experta en las Cortes Valencianas, ¿vale? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que se pronuncie, chicos? ¿Nadie o no? O me decís, oye, no tengo ni idea. ¿Qué me decís? ¿No tenéis ni idea, no sabéis o no se escucha? Ni idea, vale. Vale, pues esto rápido, porque ya os digo, estas cuestiones las vamos a pasar rápidas porque esto es cuestión de que el que oposite a esa comunidad autónoma, o incluso, mejor dicho, oposite a las Cortes Valencianas, a lo mejor le cae esto, pero a otro opositor probablemente esto no se lo pregunten, ¿vale? Pero como lo estamos haciendo este supuesto práctico, pues voy a decir, yo os voy a decir dónde, a ver si lo encuentro ahora, aquí. El reglamento de las Cortes Valencianas. Me he ido al reglamento de las Cortes Valencianas, me he ido al artículo 34, ¿vale? Al artículo 34 y dice, corresponde a la mesa las siguientes funciones, a la mesa de las Cortes Valencianas, las siguientes funciones. Y en el punto quinto dice, ordenar los gastos de la Cámara. ¿Por qué me voy a las Cortes Valencianas? ¿Por qué? Porque el contrato, quien lo licita, son las Cortes Valencianas. Entonces yo me he ido al reglamento de las Cortes Valencianas a ver quién es el competente para los gastos. Si no hay especificación, entiendo yo, ya digo yo, me remito a lo que estoy diciendo. Si alguien sabe más de las Cortes Valencianas, que lo diga. Si quien licita son las Cortes Valencianas y entre sus funciones, entre las funciones de las Cortes de las Cortes Valencianas, dice que le corresponde a la mesa las siguientes funciones, dice ordenar los gastos de la Cámara y no especifica por umbral todos los gastos de la Cámara, pues por tanto los gastos de este contrato, para licitar este contrato, también serán de las Cortes Valencianas, ¿vale? De la mesa, perdón. Entonces, el órgano competente es la mesa de las Cortes Valencianas, ¿ok? Es lo que yo entiendo, pero estoy abierta a mejor criterio jurídico porque yo no soy una experta
en las Cortes Valencianas, lo reconozco. Vale, pues seguimos. Ay, no, perdón, seguimos. La siguiente cuestión de la sexta pregunta era, ¿cuándo debe aprobarse los pliegos? Venga, ¿cuándo deben aprobarse los pliegos? Esto sí, chicos, esto sí lo tenemos que saber, ¿eh? ¿Qué me decís? ¿Alguien? ¿Cuándo se debe aprobar los pliegos? Esto lo hemos visto más veces. ¿No lo sabemos? Vale, ¿antes de la licitación? Sí, pero junto con la autorización del gasto, con carácter previo a la licitación. Bien, ¿dónde viene dónde nos responde esta cuestión? ¿Qué artículo nos da la respuesta? Efectivamente, previamente a la autorización del gasto o conjuntamente, siempre antes de la licitación. Efectivamente, artículo 122. Artículo 122. A ver, lo tenemos aquí. 122. Vamos a irnos al artículo 122. Fijaros. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella y siempre antes de la licitación del contrato o de no existir esta antes de la adjudicación. ¿Vale? Ok. Y sigo. Y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones. Es decir, ¿qué significa la retroacción de actuaciones? ¿Qué implica? Pues tendremos que tendremos que modificarlo, volverlo a publicar, volver a abrir el plazo de presentación de oferta, etcétera. Eso es la retroacción de actuaciones, ¿vale? Vuelvo al supuesto práctico porque esto nos lo preguntaba. ¿Cuándo debe aprobarse los pliegos? Lo hemos dicho, artículo 122, previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con dicha autorización y siempre antes de la licitación del contrato. Es lógico que sea antes de la licitación del contrato, porque en los pliegos es donde se dicen las condiciones a las que se tienen que ajustar los licitadores en su oferta. Por tanto, bueno, en su oferta y en la ejecución posterior. Por tanto, hasta que no se aprueben los pliegos, no se apruebe los pliegos que forman parte del expediente. De hecho, el acuerdo de aprobación es aprobación de los pliegos y aprobación del expediente. Se aprueban los pliegos y se aprueba el expediente, ¿vale? Y a partir de la aprobación se publica los pliegos, se publica la licitación y empieza a contar el plazo de presentación de ofertas. Por tanto, no se puede iniciar el plazo de presentación de ofertas sin que se hayan aprobado los pliegos, ¿vale? Bien. Y dice, ¿se podría modificar con posterioridad a su aprobación? ¿Se podría modificar con posterioridad a su aprobación? En lo que os decía, el 122 nos dice que y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material de hecho aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuación. Entonces, solo se puede modificar el pliego si es una cuestión de un error material. Ya os digo que esto de error material de hecho aritmético, hay gente que lo estira hasta el infinito para no retrotraer actuaciones. ¿Vale? A ver, os quería comentar, espera, otra cosa de aquí. A ver. Bueno, ahora. Otra cosa, sí, otra cosa. A ver qué me estáis diciendo. A ver, me confunde esto con el artículo 136. No sé a lo que te refieres, Carlos. Por otros supuestos, modificación posterior, solo posible antes de finalizar el plazo de presentación de ofertas con publicidad adecuada y ampliación de plazos si procede. Claro, sí, es necesario. Es que eso era lo que estaba buscando Daniel. Que cuando tú te das cuenta de que hay que modificar el pliego, como te dice aquí, tú tienes que retrotraer actuaciones, es decir, modificas el pliego y tienes que volver a ampliar el plazo, ¿vale? Cuando es una modificación sustancial, tienes que volver a darle una ampliación del plazo de presentación de oferta para que pueda, el 136, sí, bien, espera, sí, a eso quería ir. Y ahora os voy a contar otra cosa, que no se me olvide. 136. Vale. Aquí el órgano de contratación fijará los plazos de presentación de la oferta y solicitudes de participación, vale, Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial
presentación de la oferta y solicitudes de participación, de forma que todos los posibles interesados en la licitación puedan tener acceso a toda la información necesaria para elaborar esta, ¿vale? Cuando por cualquier razón de los servicios dependientes del órgano de contratación no hubieran atendido al requerimiento e información a que se refiere al artículo 138. Esto también lo vamos a ver ahora, lo del artículo 138. Pero, a ver, cuando dice el artículo 138 es que los licitadores, no os quiero liar demasiado, pero los licitadores durante el plazo de presentación de ofertas tienen el derecho de hacer preguntas. Hacen preguntas sobre el pliego o incluso solicitan información o solicitan que se cuelgue nueva documentación. Imaginaros, por ejemplo, una cosa que me pasa mucho es que nos piden que publiquemos el estudio económico, porque incluso el Excel del estudio económico, ¿vale? Que a priori no es un documento que como mínimo tengas tú como obligación, tengas que publicar, pero después a lo largo del plazo de presentación de oferta hay licitadores que te lo piden. Entonces tú lo publicas, ¿no? O lo debes publicar. Pero eso se refiere a lo que dice el artículo 138, que en el artículo 138 lo que dice es que los licitadores tienen derecho a realizar consultas en unos plazos y tú tienes que contestar esas preguntas. Esas preguntas se hacen a través de la plataforma, es decir, a través del perfil del contratante que está adosado en la plataforma de contratación del Estado. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser público. Es decir, cuando digo tiene que ser público, que se tiene que saber quién está preguntando y qué respuesta se le está dando a ese licitador. Y eso se ve en la plataforma y todos los licitadores pueden verlo para que haya transparencia absoluta. Antiguamente la gente llamaba por teléfono, oye, tengo una duda en la página 38 del pliego, y tú respondías y a lo mejor después te preguntaba otra empresa algo igual o parecido y nunca la respuesta es exactamente la misma y a lo mejor le estabas dando más información a uno que a otro. Entonces aquí máxima transparencia a través del perfil del contratante alojado en la plataforma de contratación del sector público y ahí se ve quién pregunta y quién responde. Lo que os quería decir, estas preguntas, cuando así lo establece el pliego, vinculan. Es decir, me voy al artículo 138. Aquí te dice lo de que los órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar, bueno, aquí te dice los plazos en los que pueden preguntar y en los que tú tienes que responder para que respondas todas las preguntas, ¿vale? Y dice, en los casos en que los solicitados sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentación y así lo establezca y así se establezca en el pliego de cláusulas administrativas particulares, las respuestas tendrán carácter vinculante. Y en este caso, deberán hacerse públicas en el correspondiente perfil del contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación. A eso me refería, máxima transparencia y principio de igualdad entre licitadores. Antiguamente, cuando no era una contratación electrónica, pues la vía era el teléfono y era difícil medir y darle la misma información exactamente a un licitador que a otro. Pues porque un día a lo mejor está más, no sé, están más rápido que otro. ¿Me explico? Entonces, no me quiero enrollar demasiado, pero lo que os quiero decir, hay veces, y esto no es del todo correcto, pero como antes hemos visto, en el artículo 122, perdón, nos dicen que se pueden modificar los pliegos durante el periodo de presentación de oferta, siempre que sea por error aritmético, de hecho, etcétera. Cuando es una modificación más sustancial, si es necesario, retrotraer actuaciones. Entonces, ¿qué hay veces que hace la gente? Yo lo digo en general. ¿Qué hace la gente para evitar? Tú imagínate que durante la licitación del contrato nos damos cuenta que en el pliego nos ha faltado decir algo que es importante. Pues, ¿sabes? Esto es un truquillo que os doy, pero que no está bien, ¿eh? Chicos, esto no es correcto, pero lo digo por si os lo encontráis, porque esto pasa. ¿Qué ocurre? Que como decimos que las respuestas son vinculantes, algún licitador hace la pregunta correcta de ¿qué pasa? ¿No está previsto en el pliego? Pues tú le respondes y ya estás cubriendo el hueco que no estaba previsto en el pliego. Y como las respuestas vinculan, pues ya está, decimos, oye, ya está, se acabó ya, como las respuestas vinculan, está publicada en el perfil del contratante y pues ya no modificamos el pliego. ¿Esto lo entendéis? No quiero que lo interioricéis para ponerlo en el examen, pero que lo vayáis a encontrar, estas cosas. ¿Que es correcto o no es correcto? Si hay una omisión de algo determinante, tú tienes que modificar el pliego
y tienes que abrir un plazo de, tienes que ampliar el plazo de presentación de oferta, etcétera, etcétera. ¿Esto se ha entendido? Lo que quiero que os quedéis es que sí, las respuestas vinculan. Las respuestas vinculan. Es decir, una aclaración de algo en un pliego, pues tú lo aclaras y ya lo aclaras en la respuesta y lógicamente eso te vincula. Cuando digo vincula es que es como si apareciera ya en el pliego. Tú ya después, durante la licitación del contrato, tú eres ya esclavo de eso que has escrito, ¿vale? Efectivamente, Daniel, efectivamente. Eso se hace. Eso se hace, pero no está bien hecho, ¿eh? Eso se hace, pero no está bien hecho. Yo os digo que se hace, pero también os digo que no está bien hecho. ¿Ok? Bien. ¿Cómo que a quién favorece? A todos, Sonia. Eso favorece a todos. Es decir, eso favorece a todos. En el sentido de que si hay en el pliego una ausencia importante de algo que no se ha dicho, si un licitador lo pregunta a través de las preguntas, el órgano de contratación lo responde y ya vincula a todo el mundo. Y ya todo el mundo es conocedor. Pero te evita, tú como órgano de contratación, te evita modificar el pliego, volver a abrir plazo de presentación, ampliar plazo de presentación de oferta, etcétera. ¿Me explico? No es que eso a quien beneficia es a todo el mundo, a los licitadores porque ya conocen la información y al órgano de contratación porque no tiene que modificar el pliego, que lo suyo sería que modificar el pliego, ¿eh? Lo vuelvo a repetir. Lo suyo sería que modificara el pliego, pero este truquito se hace. No, Sonia, no, ni mucho menos. Aquí, si esto es lógico, las dudas no es cuestión de ni de corta ni de larga, son dudas, ¿vale? No hay ningún problema, ¿vale? Bien, a ver, perdón, que por ahí me he quedado con algo que decía, creo que Carlos, que no entendía el 136, pero en las respuestas vinculadas se publica. Sí, Nieves, algún día os haré un cursito sobre plataforma, pero algún día, no me vale, porque me encantaría, de verdad, porque es súper interesante. La plataforma de contratación del Estado no es la mejor, está mal que lo diga, pero es que tiene mucho, aunque ahora están implementando cosas que están muy bien, ¿eh? Y van mejorando. Pero bueno, algún día me gustaría enseñaros cómo funciona la plataforma. La plataforma de contratación tiene una bueno, tiene muchas funcionalidades y tiene una pestañita que son preguntas y respuestas. Cuando ahí se publica, ¿vale? La pregunta por parte del licitador y el órgano de contratación, es decir, yo habitualmente respondo, ¿vale? Y es como un chat. Tú lo que ves es pues la pregunta y un cuadradito debajo con la respuesta. Y eso lo ve todo el mundo, no solo lo ve el licitador que ha preguntado, sino lo ve cualquier licitador que esté licitando o esté interesado en esa licitación, ¿vale? Vale, sí, Carlos, voy contigo, perdonad. Mario, las sustanciales, sí, ¿qué problema había con el 36, no? Dice el órgano a ver, aquí, ¿no? Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de la oferta y solicitudes de participación. Asimismo, en el caso en que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de contratación, sin perjuicio de lo señalado en el 122.1 y 124. Efectivamente, sin perjuicio del 122.1 se refiere, salvo que haya un problema que sea de un error aritmético que no tienes que retrotraer actuaciones. Y dice, en todo caso se considerará modificación significativa que no sea, y por tanto, esto sí o sí es una modificación significativa y por tanto no lo puedes colar como error de hecho aritmético o tal, o de hecho, que dice, si en todo caso es una modificación significativa, la clasificación requerida. Es decir, si tú cambias la clasificación en el pliego, si cambias el importe y el plazo de contrato, si cambias las obligaciones del adjudicatario o si cambias el cambio o variación del objeto del contrato. Esto, si hay algún cambio en el pliego de alguna de estas cuestiones, es una modificación sustancial y supone que tú tendrás que ampliar el plazo. Por eso dice, los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de oferta y solicitud de participación cuando haya modificaciones de este tipo, ¿vale? ¿Ok? Bien, chicos, la verdad que a mí esta parte me gusta, es decir, si son errores, no, si son errores aritméticos, como dice el 122, tú no amplías plazo.
Si es un cambio aritmético, imaginaros, voy a poner el típico ejemplo de error aritmético, que pone, imaginaros, presupuesto base de licitación 100.000 euros, IVA un 21% y pues son 21.000 euros. Y después la suma no son 121.000, pone 123.000. Evidentemente eso es un error aritmético porque la suma es muy básica y se ve que el error es de suma. Pues tú, en vez de poner 123.000, debería poner 121.000. Pues eso simplemente lo corriges. Además, tú cuando lo corriges en la modificación corriges el pliego en la plataforma de contratación, se queda en rojito lo que tú has modificado. Hay como un asterisquito, aparecería, imaginaros en este caso, presupuesto de licitación, tú lo has modificado desde 123.000, lo has modificado a 121.000, ahí aparece en rojo y al final del anuncio, ¿vale? Del pliego se dice que se ha modificado ese apartado, ¿vale? Entonces se ve. Porque tú tendrías que volver a publicar. Esto te lo digo porque tú, aunque modifiques el pliego, vas a modificar el pliego, no tiene mayor trascendencia porque eso, que al final ves que es un error en la suma y eso al licitador pues lo ve y no le supone nada, ¿vale? No le va a perjudicar nada si está elaborando su oferta, que ahora tenga que cambiar su oferta, pues porque realmente ha habido un cambio sustancial. No le supone nada, pero si tienes que volver a publicar, tú modificas el pliego y tienes que volver a publicar, ¿vale? Y entonces cuando vuelves a publicar te aparece este asterisquito en rojo y se ve, ¿vale? Sí, efectivamente, Carlos, ¿vale? A ver, aquí sí, retroacción, no es tanta una retroacción en el sentido de que si tú amplías el plazo, no está, tú vuelves a publicar, pero amplías el plazo para no perjudicar a los licitadores, ¿vale? Bien, ¿qué más? Seguimos, ¿no? Seguimos. Íbamos por aquí. Hemos dicho, ¿se podría modificar con posterioridad a su aprobación? Vale, ya lo hemos comentado, ¿vale? 7. ¿Quién tiene asignada la competencia en las Cortes Valencianas para la adjudicación de los diferentes contratos que se formalizan? Entiendo que es el mismo órgano de contratación, ¿vale? La mesa de las Cortes Valencianas. Es lo que yo entiendo por el mismo artículo que hemos visto antes en el reglamento de las Cortes, ¿vale? Yo aquí dice, ¿qué órgano de las Cortes Valencianas tendría asignada la potestad de adjudicar el contrato? Como hemos visto que el órgano competente para la aprobación del gasto vale, por eso Daniel está diciendo según norma interna. Yo entiendo que es la mesa, ¿vale? Pero bueno, vuelvo a decir lo que decía antes, que alguien que conozca más las normas internas de las Cortes, pues que se pronuncie. Pero en principio, por lo que he visto en su reglamento, entiendo que sería la mesa, ¿vale? Seguimos. A ver, vale. 8. ¿Cuál es el procedimiento de adjudicación que debería seguir las Cortes Valencianas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contrato del Sector Público? Os recuerdo que dijimos que el valor estimado, si no recuerdo mal, eran 96.000, ¿vale? ¿Cuáles son los rasgos básicos de este procedimiento en este supuesto? ¿Vale? Nos está preguntando por el procedimiento de adjudicación y los rasgos básicos. ¿Qué me decís? Procedimiento abierto. Valor estimado 88. No eran 88.000, eran 96.000, ¿no? Abierto simplificado. Estamos entre el abierto simplificado. A ver, partimos de que el valor estimado eran 96.000 euros. Veo que estamos entre el abierto simplificado y el abierto a seca. ¿Quién se decanta? ¿Cuál es el que por el que nos debemos decantar? ¿Abierto simplificado? No. Vale, ¿por qué? Por importe sí podría, ¿no? Por importe sí podríamos. ¿Cuál sería aquí el umbral del abierto simplificado para poder acudir? Efectivamente, Daniel. Por umbral sí podríamos, ¿vale? Por umbral sí podríamos, pero es que supera, como hay criterios. A ver, esto hay que matizo. Vamos a ver un poco.
A ver, Nieves, en realidad sí hay un criterio de adjudicación. Otra cosa es que no sea correcto, pero en el supuesto práctico existe un criterio de adjudicación, ¿vale? Que es este. Otra cosa es que nosotros consideremos que no sea correcto porque no guarda relación con el objeto del contrato. Pero aquí lo que nos dice el 159, vamos a irnos al 159, ¿vale? No sé si si me decís, si voy muy rápido, que a veces tiendo a hablar muy rápido, me lo decís, ¿vale? A ver, el 159, fijaros, nos dice que como requisitos, primero, que su valor estimado en el caso de las obras son 2 millones de euros y en el caso de los contratos de suministro y de servicio, lo que establece la letra A del 21 y del 22 del servicio y suministro en el artículo que regula los contratos sujetos a regulación armonizada. Y la letra A son los 140.000 euros, ¿vale? Bien, entonces, 96.000 euros de valor estimado que tenemos en este contrato, por umbral no lo supera, ¿no? Podríamos acudir a él. Pero el segundo requisito que nos dice es que no tenga, que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor, o de haberlos, que su ponderación no supere el 25% del total. Vale, esto lo tenemos claro. Y ahora yo os pregunto, ¿cómo sabemos si esto es de juicio de valor o es un criterio objetivo? La experiencia y cualificación profesional del personal de la empresa licitadora que se vaya a escribir al servicio de vigilancia, un 30%. Pero es que yo a lo mejor voy demasiado allá. Pero esto es un criterio de adjudicación, efectivamente. ¿Y si no fuera un criterio subjetivo? Claro, puede ser si lo cuentas por año, pero es que tampoco te dice si es subjetivo. ¿Por qué? Es más, si somos puristas, esto es objetivo. Si fuéramos puristas en el sentido de que, aunque no nos dice, imaginaros que estuviera bien redactado. Es que este criterio, bueno, los criterios de adjudicación están muy mal redactados, ¿vale? Porque el precio, pues como os decía antes, no hay una fórmula y aquí no se especifica qué se está cuantificando, qué se está valorando. Porque voy a utilizar este criterio de adjudicación y os lo voy a poner como subjetivo y como objetivo, ¿vale? La experiencia y cualificación profesional del personal de la empresa licitadora que se vaya a escribir al servicio de vigilancia, lo podemos poner hasta un 30% si la experiencia, yo pues, imaginaros que tuviera una experiencia superior a, ¿qué te digo yo? A 3 años o y fuera una calidad acorde al objeto del contrato que a criterio del técnico diera una mayor calidad al servicio, porque, no sé, que buscar ahí el juicio de valor. Pero fijaros, la puntuación es hasta 30%, hasta 30%, por tanto puede ser de 0 a 30% según el criterio del técnico. Pero si yo digo experiencia, cualificación, si la experiencia es de 3 años, le doy 10 puntos. Si la experiencia es de 15 años, le doy 15 puntos. Y si la experiencia es de 20 años, le doy 30 puntos. Eso es objetivo. Eso es objetivo. Entonces, depende de cómo redactemos el criterio, puede ser objetivo o puede ser subjetivo. Así que, tal y como está redactado, no podemos saber si es subjetivo o no, la verdad. No lo podemos saber. Si lo consideramos como un criterio subjetivo, como supera el 25%, no podríamos acudir a un abierto simplificado. Si lo consideramos objetivo, sí podríamos acudir, porque lo que nos está diciendo el artículo 159 es que sea un criterio subjetivo. Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor. Y de haberlos, que no supere el 25%. Pero tú puedes tener criterios objetivos o mediante fórmula o porcentaje que sean superiores al 25%. ¿Me explico? Entonces, tal y como está redactado, yo no sé muy bien cómo eso, si es un subjetivo o es
objetivo. Perdonad que abrevie diciendo el criterio objetivo y criterio subjetivo, pero se me entiende. Cuando digo criterio subjetivo me refiero a criterios dependientes de un juicio de valor, ¿vale? Según como estuviese redactado, pues podría ser dependiente de un juicio de valor, porque aquí realmente ¿qué se está valorando? Es que no se dice qué años de experiencia ni qué cualificación profesional, porque imaginaros que cuando detalle la cualificación profesional dijera algo así como una cualificación profesional que diera mayor calidad a la prestación del servicio dependiendo de si eso es un criterio subjetivo, que diera más calidad. ¿Quién mide la calidad? Lo mide el técnico con unos parámetros, sí, pero siempre es subjetivo. ¿Que no entiendes muy bien cómo podría ser subjetivo? Como lo estoy diciendo. Imagínate, si la experiencia aportada y la cualificación profesional del personal diera lugar a una mejora en la calidad del servicio, porque se considerara que por la experiencia presentada se entiende que la calidad va a ser mejor, y eso solo lo puede valorar un técnico. Y eso es un criterio subjetivo. Pero si se dijese, experiencia de 5 años, te doy 5 puntos, experiencia de 10 años, te doy 10 puntos, eso es objetivo. Claro, yo es que en estas cosas, cuando veo tan mal redactados estos criterios de adjudicación, yo lo que diría en la respuesta del examen es, primero que no está bien, porque esto no se sabe, estos 30 puntos, ¿cómo se asignan? ¿Cómo se asignan? Porque se dice la experiencia de cualificación, pero ¿qué experiencia de cualificación se está pidiendo? Se puede pedir una experiencia de cualificación objetiva por años, que sería objetivo, o se puede pedir una experiencia de cualificación diciendo aquella que mejore la calidad del servicio. Teniendo en cuenta pues yo qué sé, teniendo en cuenta parámetros subjetivos, ¿vale? Pues como decía, yo en el examen pondría, si se considera que esto es un criterio subjetivo, pues no podría superar el 25% para poder acudir a un procedimiento simplificado. Esto no os preocupéis demasiado porque entiendo que el tribunal, cuando tú redactas todo esto y dices, dependiendo cómo se entienda, si tú lo entiendes como objetivo, debido a que la redacción del criterio no está bien establecida, pues si lo entiendes como objetivo, sí podrías acudir al abierto simplificado. Si no lo entiendes como objetivo, no podrías acudir. Y si tú das toda esa información, al tribunal le estás dando datos y le estás dando evidencias de que tú conoces la materia. ¿Ok? ¿Vale? ¿Vale? ¿Esto se entiende? Pero es que así tal como está, no es ni objetivo ni subjetivo, porque no se entiende lo que se valora. Bueno, sí, y si es tipo T, bueno, pues si es tipo T, entonces alguna de las respuestas tiene que ser buena y tiene que estar bien definido el criterio. Es que si no. A ver, ¿qué dices? A ver, dice, pero imagina que luego hay más preguntas y van relacionadas con el tipo de procedimiento que elige. Ya, pues yo volvería a reiterar lo mismo, es decir, si nos decantáramos por el procedimiento abierto, pues porque considerábamos que es un criterio subjetivo y por tanto no puede ser procedimiento simplificado, la respuesta sería esta. Y si fuera procedimiento simplificado, la respuesta sería esta. Es lo que yo haría. Porque es que si no, te pillan los dedos desde el primer momento. Y es que yo de verdad, yo con este criterio es que yo no sé lo que es. Aquí que se está puntuando hasta un 30%. ¿Qué experiencia y cualificación? ¿Vale? A ver, en principio, si consideramos que un criterio subjetivo, no puede ser no podemos acudir a un procedimiento simplificado, ¿vale? Nos iríamos a un abierto, ¿ok? Sí, yo tampoco, la verdad, no lo sé. O a lo mejor es que no se complican tanto la vida y lo que pretende es que consideres que es subjetivo, que supera el 30 y que al superar el 25% digas que es abierto. Pero es que tal y como está, y además hay una pregunta previa que te pregunta sobre los criterios de adjudicación. Pues esos criterios de adjudicación no están bien ponderados. Vale. Vale, ¿cuáles son los rasgos básicos de este procedimiento en este supuesto? Pues bueno, pues si queremos irnos a un abierto, pues lo del 150. A ver, al final, si es un abierto, nos vamos a los artículos 156 siguientes. Y si es un procedimiento simplificado, el 159.4, que dice las características propias de este procedimiento. ¿Vale?
Sobre todo, pues eso, tienen que estar inscritos en el ROLECE, es decir, en el registro de licitadores clasificados del sector público, no procede la constitución de garantía provisional, se tienen que presentar necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación. ¿Qué más os digo? Se presentará en un único sobre si no hay criterio subjetivo y en 2 sobres si hay criterio subjetivo, etcétera, etcétera. Pero depende de cómo entendamos ese criterio, porque ese es el criterio que nos va a marcar si podemos o no, porque por umbral sí podríamos acudir a un simplificado. ¿Vale? ¿Ok? Vale, pues nada, seguimos. 9. ¿Cuál es la publicidad del anuncio de licitación que debería realizar las Cortes Valencianas? ¿Es preciso publicar dicho anuncio en el perfil del contratante y en el diario oficial de la Unión Europea? ¿Por qué? Vale. ¿Cuál es la publicidad? 135 obligatoria, dice Daniel. Sí, pero ¿dónde? ¿Dónde publicamos? ¿Dónde publicamos, chicos? Solo en el perfil del contratante, efectivamente. Solo en el perfil del contratante. Porque hemos dicho que el valor estimado son 96.000 euros. No estamos ante un contrato sujeto a regulación armonizada. No estamos ante un contrato sujeto a regulación armonizada. Por tanto, no lo tenemos que publicar en el DOUE. En el diario oficial de la Unión Europea, perdón. ¿Vale? Bueno, os voy a compartir el 135 y así lo vemos. A ver. El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las administraciones públicas, a excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicará en el perfil del contratante, ¿vale? Después dice, en los contratos celebrados por la Administración General del Estado o las entidades vinculadas, que no es el caso, pues se publicará también en el Boletín Oficial del Estado. Y cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la licitación deberá publicarse además en el Diario Oficial de la Unión Europea, ¿vale? ¿Ok? A ver, Sonia decía, ¿en el BOE tampoco? No, en el BOE tampoco, porque no es administración, como bien dice Carlos, no es Administración General del Estado, ¿vale? Pero fijaros, tú si quieres puedes publicar en el DOUE, ¿vale? Tú si quieres puedes publicar, de hecho, dice, cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, los procedimientos para la adjudicación de contratos de obra, suministro de servicios, concesión de obra y concesión de servicios no sujetos a regulación armonizada podrán ser anunciados, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea, ¿vale? Es decir, no es un SARA, pero si tú quieres, por los motivos que sea, lo puedes publicar. Pues seguimos. 10. ¿Cuáles serán los plazos mínimos de presentación de ofertas por los licitadores? ¿Cómo se presentarán las ofertas por los licitadores y cómo se realizará la valoración de las ofertas? Vamos a partir, ¿vale? Que estamos en un procedimiento abierto, en esto tampoco cambiará mucho, pero 15 días naturales desde la publicación, efectivamente. Bueno, 159, si es un abierto, es lo mismo. Nos vamos al artículo 156, ¿vale? Yo me decanto porque esto no podríamos acudirnos a un procedimiento simplificado, ¿vale? Porque normalmente, a ver, no sé si la intención del tribunal era que el criterio de adjudicación, al ser superior al 25%, era eliminar la opción del simplificado. Decantándonos por el que no pudiera ser procedimiento simplificado y que fuera abierto, de todas formas, en esto el plazo coincide, ¿vale? Porque el 156, ¿vale? Que es para los procedimientos abiertos, en el apartado sexto dice, en los contratos de las administraciones públicas que no estén sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de las proposiciones no será inferior a 15 días, contando desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación, el perfil del contratante, ¿vale? Y en el 159 también dice lo de los 15 días. A ver, ¿dónde lo...? Aquí. El plazo para la presentación de las proposiciones no será inferior a 15 días, ¿vale?
a partir también de la publicación del perfil del contratante. Esto no cambiaría. A ver. ¿Cómo se presentarán las ofertas por los licitadores? ¿Y cómo se realizará la valoración? ¿Cómo se presentan las ofertas? ¿Eh? Esto, os voy a contar una cosa de esto. En el 157, a ver qué dice, presentación electrónica a través de la plataforma correspondiente. Bien, valoración de la mesa de contratación, bueno, sí, primero criterio automático, luego, vale. Por medios electrónicos, por supuesto. Vale, por medios electrónicos. Y, fijaros, el 157 también nos dice, ¿vale? La mesa de contratación calificará la documentación. No, espera, este es del artículo, la documentación previa a la adjudicación. No, pero en el apartado. Cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 145, que es el artículo que se refiere a los criterios de adjudicación, se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, los licitadores deberán presentar la proposición en 2 sobre o archivos electrónicos. Uno, con la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor, y el otro con la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmula, ¿vale? Aquí dependiendo, vuelvo a lo mismo, dependiendo de cómo consideremos el segundo criterio, pues tendremos que hacer 1 o 2 sobres, pero de facto son 3 sobres. Cuando digo de facto me refiero a que aquí lo que dice es, de conformidad con lo establecido en el artículo 145, dice, los licitadores deberán presentar las proposiciones en 2 sobres. Lo que es la proposición en sí, lo que es la oferta en sí, sí son 2 sobres. Pero tú antes debes presentar otro sobre. No antes, es decir, todos los sobres los presentas a la misma vez. Pero el sobre de la declaración responsable, ¿vale? Del DOUE, del DEU, que es la declaración responsable a la que se refiere el artículo 140, tú lo tienes que presentar en un sobre aparte, ¿vale? Que es la declaración responsable en la que dices tú que todo lo cumples y que todo es maravilloso. Y después las ofertas, la oferta tuya, la presentas en otro sobre. Si solo son criterios objetivos, lo presentas en otro sobre, ¿vale? Y si hay criterios subjetivos, además del objetivo, tienes que presentar otro sobre. Entonces sería primer sobre, que es el DEU, la declaración responsable. Si hay criterios subjetivos, otro sobre, que sería el número 2, con la parte de la oferta que es referente a los criterios subjetivos. Y como tercer sobre, la oferta económica, o la oferta económica con otros criterios objetivos si los hay. Si solo hay criterios objetivos, tendrías que presentar un primer sobre con el DEU, la declaración responsable, y un segundo sobre con la oferta económica o de criterios objetivos. Por tanto, cuando dice en 2 sobres, es decir, se deberá presentar en 2 sobres cuando haya más criterios, en realidad, si hay además de los criterios objetivos, hay también criterios subjetivos, no son 2 sobres, son 3 en realidad. ¿Pero por qué dice 2 sobres? Porque se está refiriendo a lo que es la oferta, y la oferta se considera el sobre subjetivo y el sobre de criterios objetivos, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Pero que no os liéis con esto, porque esto puede dar lugar a que os liéis. Porque cuando dice que cuando hay una pluralidad de criterios, son 2 sobres. Bueno, si hay una pluralidad de criterios entre los que se encuentran los criterios subjetivos, en realidad son 3 sobres. Igual que cuando dice el 159 aquí, en un único sobre, dice, la oferta se presentarán en un único sobre. Solo se presenta, a ver, aquí sí se puede, bueno, vale, espera, perdonad, corrijo una cosa. Si en realidad solo hay criterios objetivos, ¿vale? Sí es verdad que solo hay un sobre, porque tú metes la declaración responsable y los criterios objetivos en un único sobre. Perdonad, sí, es así. Si hay criterios subjetivos, sí hay 3 sobres, y es declaración responsable, primer sobre, criterio subjetivo, segundo sobre, y criterio objetivo oferta económica, tercer sobre, ¿vale? Pero si solo hubiera criterios objetivos, sí metes la declaración responsable en el mismo sobre que la oferta económica. ¿Esto se ha entendido ahora? Que a lo mejor antes no me había explicado del todo bien, ¿vale? Sí, la declaración responsable es en un sobre si hay criterios subjetivos, pero si hay criterios solo objetivos, va todo en el mismo sobre.
Sí, porque fijaros, esto lo tenéis que casar, esto que nos dice lo tenéis que casar con lo que dice el 140. Mira, el 140 lo que nos dice es, dice, en relación con la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, se observan las reglas establecidas a continuación. Las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir acompañadas de una declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo único. Por eso yo digo DEU, eso se llama DEU, ¿vale? La declaración, el del documento europeo único es el DEU. Dice, las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir acompañadas de una declaración responsable que se ajustará al formulario del documento europeo. Por tanto, las proposiciones deberán ir acompañadas con el DEU, que el DEU es la declaración responsable que dice que tú cumples con todo esto. ¿Por qué? Porque en el primer sobre tú pones el DEU diciendo que cumples con todo y no tenemos que estar revisando la clasificación, la solvencia, la capacidad, la capacidad de obrar, la representación de todos los licitadores. Simplemente miramos que presenta el DEU, que está bien, que lo que presenta está bien, y ya ese DEU que dice que todo lo cumple, se justificará solo por aquel que sea propuesto como adjudicatario. Antes de adjudicarle el contrato, se dice que tú eres propuesto como adjudicatario y entonces tendrás que presentar toda aquella documentación que justifique lo que tú ya decías que cumplías en la declaración responsable. Por tanto, un sobre es el DEU. Segundo sobre, la oferta referente a los criterios subjetivos. Y tercer sobre, oferta de criterio objetivo. Si no hay criterio subjetivo, en el mismo sobre presentas todo. ¿Ok? Sí, efectivamente, Lucía, si en el simplificado hay criterios subjetivos, son 3 sobres en realidad. ¿Vale? Pero por eso digo que da lugar a la duda, porque cuando aquí dice en un único sobre, espera, cuando en el 159, aquí, a ver, dice, en el 159 cuando dice, la oferta se presentará en un único sobre o archivo electrónico puesto en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor. Efectivamente, si no hay criterio de subjetivo o dependiente de un juicio de valor, es un único sobre. Pero como no haya, como sí haya, tienes que presentar los 3, ¿vale? Pero dice, en el caso contrario, la oferta se presentará en 2 sobres. Sí, lleva razón, esto es cierto, porque dice la oferta, cuando dice la oferta se está considerando el sobre 2 y el sobre 3. El primer sobre no lo considera como oferta, pero debe existir, ¿vale? Y siendo abierto, si no hay criterios subjetivos, ¿cuántos sobres? También lo puedes presentar todo en uno. También lo podrías presentar todo en uno, ¿eh? Ahora, muchas veces se presentan 2, ¿eh? A ver qué más me decís por fin. Entiendo la presentación de los sobres, si es uno varios, vale. Pero es que la ley cuando habla, fijaros, el matiz este de, en caso contrario, la oferta, habla de la oferta y la oferta considera el sobre 2 y el sobre 3. Al DEU no lo considera como oferta como propiamente dicho, ¿vale? Pero en la realidad práctica, si hay criterio subjetivo, el licitador está presentando 3 sobres, que los presenta en el mismo momento, ¿vale? De golpe presenta los 3 sobres, ¿vale? Bueno, seguimos, que si no, nos vamos demasiado. A ver, ¿cómo íbamos? ¿Cuáles eran los plazos mínimos de presentación de oferta? Lo hemos visto. ¿Cómo se presentan las ofertas por los licitadores y cómo se realiza la valoración de la oferta? Vale, ¿cómo se realiza la valoración de la oferta? ¿Cómo se realiza la valoración de la oferta? La valoración, si nos vamos a la mesa de contratación, entre las funciones de la mesa está la de valorar los criterios, ¿no? Sí, primero, vale, sí, vale. Primero se valora los criterios subjetivos. Si existen criterios subjetivos, primero siempre se valoran los criterios subjetivos. Por eso os digo que si existe criterio subjetivo, ese es el sobre número 2. Porque siempre se valoran primero los criterios subjetivos y como último lugar los criterios objetivos con la finalidad de que el técnico no se vea influenciado
en la puntuación. ¿Por qué digo esto? Imaginad, si yo soy el técnico que valora que está valorando las ofertas, cuando yo valoro en primer lugar los criterios subjetivos, yo todavía no conozco la puntuación de los objetivos y no puedo jugar un poco a darle más puntuación a una empresa que a otra, porque como son subjetivos, yo podría decir, bueno, si conociera previamente la valoración del criterio objetivo y viera que la empresa que la empresa Pepito tiene 100 puntos y la empresa, ¿qué te digo yo? Antonio tiene 200 puntos, pues a lo mejor quiero mejorar a la empresa que va en segundo lugar y me puedo influenciar y decir, pues a esta le voy a dar más puntos. Porque como son subjetivos, puedes tener más manga para valorarlo. Pero eso puede ser si conoces la puntuación previamente de los objetivos. Pero por ese mismo motivo, primero se valora los criterios subjetivos en el que el técnico no sabe todavía qué puntuación va a tener en la oferta económica y por tanto es más independiente. Por eso ese es el motivo del orden de los sobres, de la valoración de los sobres. Primero los subjetivos y después los objetivos, porque aunque tú ya conozcas qué puntuación tiene en los subjetivos cada una de las empresas, como es una fórmula y es objetivo, no hay margen de que tú puedas jugar un poco en darle a una empresa más o menos, ¿vale? A ver qué me decís, perdón. ¿Hay algún vídeo que se trate de elaborar un informe de propuesta? No, no tengo vídeos, la verdad, no, de eso. Primero criterio automático, luego, no, primero, luego, no, primero juicio de valor, siempre que haya juicio de valor, lo primero que se valora es el juicio de valor. Mm, Entonces nunca serán dos sobres. Sí puede haber dos sobres. Tú en un abierto puedes poner el DEUC en un sobre y la oferta en otro, ¿eh? Lo puedes poner. A ver, subjetivo, juicio de valor, sí, perdonad. Es que yo digo subjetivo por abreviar, no decir criterio dependiente de un juicio de valor, ¿vale? A ver, Elena, a ver si yo me estoy columpiando, perdonad. En el abierto, a ver, en el simplificado sin ningún tipo de duda, si solo hay objetivos, todo puede ir en un único sobre. Y probablemente, a ver si yo me estoy equivocando, Elena, dice en el 157. A ver si me dices el apartado. Lure 1 con... A ver, la mesa de contratación calificará la documentación que se refiere al artículo 140, bien, que deberá presentarse por los licitadores en sobre archivo electrónico distinto al que contenga la proposición. Vale, pues sí, lleva razón. Lleva razón. Pero aquí entonces podrá ser dos sobres. Es decir, uno, la documentación administrativa, ¿vale? Y el otro sobre la oferta económica, ¿vale? La verdad es que hay muy poquitos casos, o por lo menos a mí se me dan poquitos casos en que no haya criterios subjetivos. Normalmente siempre lo hay, ¿vale? Sí, sí, lleva razón, perdona, Elena. Sí, perdonad. Dos sobres. Dos sobres. En el procedimiento abierto, como mínimo, dos sobres, ¿vale? Aquí, sí es verdad, sí lo que sí se podría hacer es que tú abres, sí se podría hacer lo siguiente, porque hay que veces que queremos correr tanto porque siempre vamos pillados de tiempo, y es que en el mismo día tú puedes convocar la mesa para abrir el sobre administrativo, el primer sobre, y abrir el siguiente sobre, si no hay nada que subsanar en el primer sobre. Es decir, yo convoco a la mesa para hacer el primer sobre, para abrir el primer sobre, si todo es correcto, yo podría abrir ya la proposición económica, abrir, sí, la proposición económica, el sobre 2. Entonces, si vamos muy pillados de tiempo, es verdad que se hace en el mismo día. Incluso, si no hay nada que subsanar, si le tienes que pedir subsanación, pues entonces la convocatoria de la segunda mesa la tienes que desconvocar, ¿vale? Y tendrías que, como las mesas, los días en los que se celebran, los tienes que publicar en el perfil del contratante, sí tendrías que decir que se haya desconvocado la mesa del sobre 2 y que se pospone para otra fecha y se publica también, ¿vale? Pero lo de los sobres, ¿por qué? Bueno, sí, tendríamos que... Pero no es tan complicado. Si básicamente lo que tenéis que entender, una cosa súper importante es que los criterios subjetivos siempre se abren antes que los criterios objetivos. Se abren antes y se valoran antes, ¿vale? En el simplificado puede ir todo en un sobre si no hay criterios subjetivos. En el abierto, si no hay criterios subjetivos, en dos sobres. Ya está. ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale?
Perdona, Elena llevaba razón, me encanta que estáis atentos, de eso se trata, ¿vale? Bien, entonces, vale, ¿cómo se valora? En este caso, la valoración sería voy un poco más rápido, ¿vale? En este caso, la valoración en principio sería de la mesa de contratación, pero ¿podría haber otro órgano que valorara? Digo, añado otra cosa, cuando digo de la mesa de contratación, quien tiene la competencia de valorar es la mesa de contratación porque lo dice el 326. Pero eso no quiere decir, mira, lo dice valoración de las proposiciones de los licitadores, ¿vale? Entre las funciones de la mesa de contratación. Pero también dice el 157.2, también dice el 157.2, a ver, fijaros, dice, cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 145 se utilice una pluralidad, no, esto no es lo que quiero decir. Mira esto, en el 5. Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, el órgano competente para ello en principio es la mesa de contratación, ¿no? Antes de formular su propuesta, podrá solicitar cuántos informes técnicos considere precisos. Es decir, la mesa de contratación abre el sobre 2, los criterios subjetivos o dependientes de un juicio de valor, ¿vale? Y en el 99% de las veces, por no decir el 100% de las veces, se solicita un informe a un técnico, ¿vale? Para que valore las ofertas de criterios dependientes de un juicio de valor, ¿vale? Es decir, los miembros de la mesa no nos ponemos allí a valorar, ¿ok? Vale, cuando os decía que otra opción había, que en vez de la mesa, ¿quién podría valorar? Bien dice Daniel que el comité de expertos, pero en el caso de que los subjetivos sean superiores a los objetivos, en la puntuación del 50%, eso lo dice el 145, ¿de acuerdo? El 145. Que cuando los criterios subjetivos tengan una ponderación superior a los criterios objetivos, o mediante fórmulas o porcentajes, entonces quien valora es un comité de expertos. ¿Ok? Vale. Esto ya, seguimos, ¿no? Hemos dicho que, ¿por dónde íbamos? Íbamos por cómo se presentan las ofertas y cómo se valora, cómo se realiza la valoración de las ofertas, ¿vale? Bueno, seguimos que si no, no terminamos. 11. ¿Qué órgano de asistencia intervendrá en el procedimiento de licitación? ¿Cuál es su composición? ¿Cuáles son las funciones que tiene asignadas? Ya hemos dicho que es la mesa de contratación. Las funciones, ¿cuál es su composición? Viene en el 326 y las funciones las hemos visto también en el 326. Esto lo digo así rápido, pero lo que quiero decir es una cuestión. Los que estáis en Patreon habréis visto que subí hace tiempo un PDF sobre la composición de las mesas de contratación. Y sobre las funciones, bueno, sí, sobre todo sobre la composición de las mesas de contratación. ¿Por qué? Porque dependiendo de si es quien licita, es un ente local, ¿no? Una administración local, nos tenemos que ir a la disposición adicional segunda para ver la composición. Si es el Estado o la comunidad autónoma, nos tendremos que ir al artículo 326, ¿vale? Que dice ahí la composición y las funciones. Pero en el caso de la comunidad autónoma, como es el caso que nos ocupa, tenemos que decir una cosa, que el 326 no es un artículo básico. ¿Por qué? Porque lo dice de la disposición final primera. El 326 no es un artículo básico. ¿Qué quiere decir esto? Que no es básico. Que si tenemos una regulación específica propia de la comunidad autónoma, se aplica lo que dice la regulación de la comunidad autónoma. Si no lo dice, pues tenemos el 326 de la ley. Entonces, yo desconozco si en Valencia hay una normativa específica de contratación. Y si existe esta, si habla algo específicamente sobre las mesas de contratación. Si fuera así, habría que aplicar lo que dice la comunidad autónoma, ¿vale? ¿Por qué? Porque el 326 no es un artículo básico, ¿vale? Lo digo así rápido para que lo tengáis en cuenta. ¿Ok? Y así seguimos. 12. ¿Cómo y en qué condiciones se formalizará el contrato que se adjudique en el procedimiento? ¿Deberá publicarse la formalización del contrato? ¿En qué condiciones y de qué forma? Sí, Daniel, yo me voy al 326 para que tengáis en cuenta todo lo que dice, ¿vale?
¿Qué me decís? Vale, en un documento administrativo lo dice el 153, se tiene que formalizar en documento administrativo. Vamos al 153 y lo vemos. Si no me equivoco, lo dice el 153.1. A ver, los contratos que celebren las administraciones públicas deberán formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. ¿Vale? Dice, no obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública y en ese caso, pues él correrá con los gastos del mismo. ¿Qué más? El plazo, no antes de los 15 días. ¿Por qué? Porque como no es un contrato que esté que esté previsto pues, recurso especial, porque lo dice aquí, dice si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo al artículo 44, y no lo es porque el 44 dice que en el caso de los contratos de servicio, como es el caso de este supuesto práctico, estarán sujetos a recurso especial aquellos que tengan un valor estimado superior a 100.000 euros. Y hemos dicho que nuestro valor estimado es de 96.000 euros. Por tanto, no es un contrato susceptible de recurso especial. Por tanto, tenemos que decir que en los restantes casos, es decir, en los que no esté sujeto a recurso especial, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación. ¿Vale? A ver, me decís, se formaliza en documento administrativo. No, artículo 153, que me habéis dicho por ahí 154. Se publica en el perfil, efectivamente. Bien. ¿Qué más? ¿Vale? A ver si no se me escapa nada. ¿Qué más? ¿Qué más me decís? Se publica en el perfil porque lo dice el 63.3, ¿vale? Fijaros, en el caso de la información relativa a los contratos deberá publicarse al menos la siguiente información. Y aquí viene, a ver, mira, ¿vale? Los anuncios de información previa de convocatoria de licitaciones de adjudicación y de formalización de los contratos. ¿Ok? ¿Alguna cosita por tanto? En esta pregunta, si no recuerdo mal, yo creo que era reiterativa, porque aquí dice, ¿cómo y en qué condiciones se formaliza el contrato? Lo hemos dicho. Hemos dicho el plazo, hemos dicho que un documento administrativo deberá publicarse, hemos dicho que sí, y ahora dice, ¿en qué condiciones y en qué forma? Yo creo que esto es reiterativo de la primera pregunta, ¿vale? Vale, seguimos, porque la 13 es importante, vaya, me parece curiosa, no curiosa, me parece interesante. ¿Deberían pagar las Cortes Valencianas el importe de los 6 meses de actividad realizado por el contratista una vez había finalizado el contrato? ¿Por qué? ¿En qué plazo podría reclamar el contratista el pago del servicio? ¿Qué tipo de expediente debería tramitarse para que el contratista pudiera percibir esos 6 meses? Recuerdo lo que nos decía. Dice, en el supuesto de que finalizado el plazo de duración y las prórrogas prevista, el contratista prosiguiera prestando el servicio durante 6 meses más, con conocimiento de las Cortes Valencianas, sin que en ningún momento la institución dirigiera requerimiento al contratista para que cesara su actividad, dice, se desconoce si el contratista podría reclamar una remuneración por estos servicios, a pesar de que no existe o no exista vínculo contractual, y que la actividad se debiera a la exclusiva y unilateral voluntad del contratista. ¿Qué pensáis aquí? A ver, Daniel dice sí, pero ¿esto cómo se le llama? ¿Por qué sí? ¿De qué manera? No, a ver, Sonia por aquí dice no hicieron nada por pararlo. El artículo 29 por aquí Ruth dice en ningún caso prorroga por acuerdo tácito de las partes. Sí, pero esto no es un... Vale, bien. Vale, sí. Por aquí Rosa ya dice reconocimiento extrajudicial de crédito. Bien. ¿Qué más? A ver, dicen por aquí, yo creo que podría calificarse como un acto nulo porque el anterior contrato ha finalizado y no cabe prórroga tácita. Bien también.
Sí, vale, Elena, dice, yo creo que la administración tendría que haber hecho la liquidación del contrato. Bueno, pero estamos en esta situación, ¿qué ocurre? ¿Habéis escuchado el concepto de del principio de el enriquecimiento injusto? Principio de enriquecimiento injusto, ¿lo habéis escuchado? Pues eso, en base al principio de enriquecimiento injusto hay que pagar los 6 meses. Esta es la respuesta rápida, ¿vale? Por ahí alguien había dicho la nulidad. Efectivamente. Es, a ver, si voy a intentar explicar esto. Si tú coges la ley, en base al artículo 39, ¿vale? Hay una nulidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque el artículo 29, como bien habéis dicho también, no permite la prórroga tácita, ¿vale? Espera un momentín, espera un segundo, a ver, lo voy a... Vale. Es que os quiero enseñar también, un segundo, os quiero enseñar también el... Ay, espera, que se me va esto. Bien. El 39, ¿vale? De la ley, dice, habla de la nulidad. ¿No? Ay, no me quiero. A ver. Causas de nulidad, ¿vale? Que son las que reproduce prácticamente ¿no? La 29, ¿no? Dice, las causas de nulidad del derecho administrativo las indicadas en el artículo 47, ¿vale? Será igualmente nulo de pleno derecho si la falta de capacidad, la carencia de suficiencia de crédito, la falta de publicación, etcétera. Pero si nos vamos al artículo 47, la falta de procedimiento, ¿no? Cuando no exista procedimiento. ¿Qué dice? Por aquí, cabe indemnizar. No se ha recepcionado. Vale. Vamos por partes. Sería nulo de pleno derecho porque no hay un procedimiento, ¿vale? Pero, ya os digo, la doctrina lo que aplica es el principio de enriquecimiento injusto. Porque al final, si tú... lo que viene a decir en las respuestas del supuesto práctico que os voy a subir mañana pasado a Patreon, os voy a explicar detalladamente todo lo que dice la jurisprudencia, los pros, los contras, porque aquí hay jurisprudencia que dice que hay que aplicar la nulidad de pleno derecho sí o sí, pero ya últimamente todo el mundo se decanta por el enriquecimiento injusto por una razón, porque si tú declaras nulo de pleno derecho, estás declarando nulo un procedimiento, pero al fin y al cabo, tú a estas personas le tienes que pagar porque presta el servicio, aunque sea nulo el acto o el servicio. Y además, entre que tú declaras la nulidad con todo lo que eso supone, porque una nulidad de pleno derecho tienes que ir a Consejo de Estado o órgano consultivo de la comunidad autónoma, etcétera, etcétera, etcétera. Estás dilatando todo un procedimiento y encima le estás todavía perjudicando más a la empresa adjudicataria. Porque aquí la clave está en que era conocedora la Corte Valenciana de que este servicio se estaba prestando y no ha dicho nada. No ha dicho nada. Entonces era conocedora. Por tanto, la jurisprudencia lo que viene a decir es que se aplica el enriquecimiento injusto, siempre y cuando se den una serie de circunstancias, que haya un enriquecimiento por parte de la administración, haya un empobrecimiento por parte del empresario, evidentemente, porque está prestando un servicio gratuito, ¿no? Y después no le puedes decir, lo siento, no te pago, más cuando lo sabías. Que haya una relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, ¿no? Es decir, que el enriquecimiento de la administración sea en proporción a lo que se está perjudicando evidentemente el empresario. Que haya una inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa, que no es el caso tampoco, y que haya una necesidad de consentimiento expreso o tácito por parte de la administración, de que lo ha permitido. Entonces, eso hace que haya que aplicar en base al principio de enriquecimiento injusto, lo que se hace es que se le paga vía reconocimiento extrajudicial de crédito, que también creo que lo habéis nombrado por ahí, ¿vale? Pero ya os digo que ahí encontraréis a mejor resoluciones en los que se diga que no, que haya que aplicar el artículo 39, nulo de pleno derecho y patatín patatán. Pero la jurisprudencia mayoritaria lo que dice que eso es que encima perjudica más todavía, porque estás dilatando un procedimiento a saber hasta cuándo y encima perjudicas más todavía al empresario porque no cobra todavía. No sé si me estoy explicando. ¿Se entiende lo que digo?
A ver, y me decíais del 107 del reglamento, que os pongo por aquí, a ver, el 107 del reglamento, a ver. 107, vámonos al 107 y lo vemos, ¿vale? Dice, si la recepción se efectuase pasado el plazo de un mes, contado a partir de la fecha fijada y la demora fuese imputada a la administración, el contratista... Pero yo esto no lo veo aplicable aquí, porque tú dices, si la recepción se efectuase pasado el plazo de un mes, es que no estamos en ese punto incluso. Esto ha sido casi una prórroga tácita, ¿sabes? No estamos en ese punto. A ver qué me decís, perdón, que es que no me quiero saltar nada. Perdonadme, me he adelantado, ¿vale? Eso es una prórroga encubierta y deshonesta. Sí, pero, a ver, os digo otra cosa que también os pondré en la respuesta. Por otro lado, también hay una crítica a este enriquecimiento injusto, a este principio de enriquecimiento injusto por lo siguiente. Porque se ha hecho últimamente mucho uso de este principio de enriquecimiento injusto y es que la administración se hace la loca porque no llega, por ejemplo, os voy a poner un caso que ocurre. Tengo que sacar la licitación de la limpieza viaria, por ejemplo, y no llego a tiempo, porque siempre pasan millones de cosas, pero por falta de organización de la administración, ¿vale? No llega a tiempo a que haya un adjudicatario antes de que termine el anterior, haya un nuevo adjudicatario antes de que termine el contrato anterior. Entonces, como yo no puedo hacer porque probablemente no cumplo lo de la prórroga esta del 29.4, que dice que tienes que haber publicado 3 meses antes, si no me equivoco, tal, que como máximo tienen que ser 9 meses de duración, siempre y cuando haya ocurrido algo en la licitación, como por ejemplo que te hayan interpuesto un recurso especial y se haya paralizado, en ese caso sí te permite que tú prorrogues. Pero si tú no cumples esos requisitos, la administración se hace la loca. Y la empresa que está prestando el servicio sigue prestando el servicio, sigue prestando el servicio hasta que el nuevo adjudicatario pueda iniciar el contrato nuevo. Y qué fácil es que ocurra esto y se hace la loca la administración y después dice, en base al principio de enriquecimiento injusto, yo le pago al empresario y a tomar viento. Y aquí no ha pasado nada. Esto es una crítica que está haciendo también la jurisprudencia, de decir, muy bien esto de no aplicar el artículo 39 y no declarar nulo de pleno derecho el procedimiento porque le vamos a perjudicar al adjudicatario, al que está prestando el servicio sin contrato. Pero también en el otro lado de la moneda está en que asumimos el principio de enriquecimiento injusto como algo rápido, algo fácil y que se abusa de ello y encima no hay ningún procedimiento, simplemente por un reconocimiento extrajudicial de crédito se paga la factura y ya está. Y no hacemos ni procedimiento de nulidad ni nada de nada. Y es muy fácil caer en, pues nada, que siga prestando lo que yo vía enriquecimiento injusto, pago la factura y me estoy saltando todos los procedimientos. ¿Me explico? ¿Esto se entiende? Entonces hay este equilibrio que la jurisprudencia unas veces te tira por la nulidad y otras veces, pero ya digo que la mayoría habla del enriquecimiento injusto. No sé si hoy os estoy dando mucha chapa, ¿eh? De todas formas, os voy a exponer esto un poquito más así en la respuesta, ¿vale? Pero que estos son de las cosas que son blanco o negro en derecho y en contratación. Porque si os gusta ver jurisprudencia y resoluciones de tribunales, os vais a ver este equilibrio, que unos se van a decantar más por un lado que por otro, ¿vale? ¿Ok? Bueno, chicos, ¿qué más? ¿Qué más os cuento? Yo creo que pasamos ya... Bueno, después el plazo, después del plazo que dicen, ¿qué plazo se debería pagar? Mucha jurisprudencia y resoluciones de tribunales lo que nos dice es que nos vayamos al Código Penal, perdón, al Código Civil. Al 1964, el artículo 1964 que habla de 5 años, ¿vale? Que ahora que ha cambiado, perdón, y ahora son 4 años, ¿vale? ¿Qué más? Sí, por analogía, pero también no, hay el Código Civil, mira, vamos a ver, ¿no? Que dice, habla de 5 años, ¿vale? Si no me equivoco.
Además, creo que antes eran 4 años y ahora son 5. El Código Civil en el artículo, a ver si lo veis. En el 1964, vamos a verlo. A ver. Mira. En el 1900 habla de 5 años, ¿vale? Dice, las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los 5 años. Hay vaya, se decantan por este artículo, otras veces por los 4 años que dices. Esto yo no lo tengo muy claro, la verdad, el plazo, ¿eh? Pero sí he visto que hay mucha resolución que se decanta por los 5 años del Código Civil, ¿vale? ¿Ok? Bien, pues vamos a terminar con la última pregunta, ¿vale? Que es, ¿vale? ¿Cuáles serían los recursos aplicables al expediente de contratación? ¿Se podría interponer recurso especial en materia de contratación contra el acuerdo de adjudicación del contrato? ¿Son potestativos los recursos que se podrían interponer, perdón? Ya hemos dicho cuando hemos respondido a la pregunta de la formalización que no está sujeto a recurso especial, porque de acuerdo con el artículo 44, su umbral, no es el valor estimado, como son 96.000 euros y no es superior a los 100.000 euros, pues no se podría aplicar el recurso especial. Sí se podría interponer, a ver, no sé, Carlos, ¿qué dice? El recurso aplicable es recurso administrativo ordinario, efectivamente. Los recursos administrativos ordinarios, pero son potestativos, no es obligatorio, evidentemente. Entonces, pues se pueden interponer los potestativos del procedimiento administrativo, ¿vale? ¿Ok? Hoy se nos ha hecho esto un poquito largo, pero no quería dejarlo para otra semana diferente y quería terminar ya con esta. Efectivamente, no procede el recurso especial porque es el valor estimado no es superior a 100.000 euros. Bueno, hay muchas aristas en este supuesto práctico. Los criterios de adjudicación, pues bueno, no estaban bien definidos. Eso nos ha dificultado decantarnos por un procedimiento abierto o por un procedimiento simplificado. El tema de aclarar lo de si es un procedimiento abierto en el que no hay criterios subjetivos, 2 sobres. Si hay criterios subjetivos, 3 sobres. Si hay un procedimiento simplificado en el que no hay criterios subjetivos dependiendo de un juicio de valor, todo puede ir en un único sobre. Si hay criterios subjetivos, entonces nos tendríamos que ir a los 3 sobres, ¿vale? ¿Qué más? Hemos aprendido que el principio de enriquecimiento injusto, el tema de que las mesas de contratación, cuando los entes que licitan es la comunidad autónoma, tendríamos que comprobar si hay una regulación específica en la comunidad autónoma. Creo que, bueno, estoy haciendo así un resumen para que no se nos vaya lo más importante o lo que difiere de otros supuestos prácticos, ¿vale? Porque después cómo se calcula el valor estimado y todo eso ya lo hemos visto más veces y hay más vídeos y tal. En fin, no me quiero alargar más. La siguiente vez que haya supuesto práctico, que será el día, a ver, que será el día 18, ¿vale? El día 18 será de administrativo, de un nivel administrativo un poquito más bajo que todo esto. Este era complejo, ¿eh? Este tenía tela, la verdad, es de los más difíciles, yo creo. Y bueno, pues será de un nivel administrativo un poquito más bajo, pero siempre nos sirve el repaso y los que estáis empezando, pues os sirve para tomar contacto con la ley. Y nada, que espero que nada, que os haya servido, que si os ha gustado suscribiros por fin, que a mí me ayuda un montón, recomendad o compartir el vídeo, etcétera, ¿vale? Así que nada, que nos vemos en el próximo directo. Espero que hayáis sacado alguna cosilla en claro. Hasta luego, chicos. Chao.